de esta tarde. Pero importante el que podamos entender que en ese salmo podemos ver cómo nos hablan acerca del hogar, ¿sí? Y cómo nos deja muy claro que si Dios no es quien edifica, si Jehová no edifica la casa, en vano se hace todo lo que realizamos, si no ponemos todo como base que sea Dios de todo lo que hacemos. Pero hermanos, el día de hoy, si no me equivoco, ¿qué fecha es? 21, sí, amén. Es 21 y hoy en día lo toman como el Día del Padre. Entonces traemos por aquí un mensaje que Dios nos ha dado, en el cual, pues, primeramente vamos a hablar a cada uno de los padres de familia aquí que hay en la iglesia, pero obviamente, hermanos, pues la palabra de Dios pues siempre es para todos. Entonces, vamos a orar en este momento, pero el tema de este mensaje le hemos titulado Un Padre Ejemplar. El tema de este mensaje es un padre ejemplar y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6. En el libro de Génesis, capítulo 6, hermanos, voy a tener una lectura con ustedes, el libro de Génesis, capítulo 6, y voy a leer ahí del versículos del 8 al 22. Del 8 al 22. En este libro de Génesis, hermanos, nos habla de un personaje que tal vez algunos ya hemos escuchado. Nos habla acerca de Noé. Noé, cuando escuchamos la palabra Noé, pues lo relacionamos rápidamente con el arca, que él construyó un arca y que puso ahí muchos animalitos y que entró su familia y hubo un diluvio y se salvaron todos ellos, ¿no? Entonces, por lo general lo conocemos así. Pero hermanos, leyendo detenidamente la palabra de Dios, hay algunas características que podemos aprender de Noé, hermanos, de Noé. Y ahí dice en el libro de Génesis, ya lo tenemos, hermanos, capítulo 8, se lo voy a leer. Pero Noé halló gracia ante los, capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice, estas son las generaciones, versículo 9, de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 3, hermanos, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Dice ahí el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice en el versículo 17 que Dios le dijo que traería un diluvio, ¿sí? Pero en el versículo 22 nos dice, lo hizo así Noé, lo hizo conforme a todo lo que Dios había mandado, ¿no? Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. El tema de esta tarde es un padre ejemplar y sé que Dios nos va a hablar en esta tarde, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, porque mi Dios nos permites el poder estar nuevamente aquí en tu casa, escuchar las alabanzas que hemos entonado, que tú puedas escuchar estos himnos. Gracias por la vida de mis hermanos que han decidido estar el día de hoy aquí en esta tarde. Gracias, mi Dios, también porque podemos tener clases de niños en la parte de arriba. Y mi Dios, gracias porque podemos estar escuchando tu palabra, tu voz. Y ahora te pido, mi Dios, te ruego que me ayudes a que pueda yo solamente predicar tu palabra. Dame de nuevo, dame amor para compartir tu palabra y que solamente sea a ti quien te escuchen y tapa toda palabra torpe que pueda salir de mi boca, mi Dios. Prepara los corazones de mis hermanos y ayúdanos a seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, la idea central, hermanos, en esta tarde de este mensaje es que podamos comprender nosotros como padres el privilegio, hermanos, que es de poder ser padre. Pero a la vez también, hermanos, que podamos comprender o entender que es una gran responsabilidad delante de Dios el hecho de que Dios nos haya provisto de hijos. Por tal motivo, hermanos, tenemos que buscar la dirección, hermanos, y la sabiduría de Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser padres ejemplares. Aquí tenemos algunos papás que ya sus hijos tienen cierta edad, ya tal vez adulta. Algunos otros tenemos hijos que todavía son muy pequeños.
Algunos otros dicen, ¿sabes qué? Mis hijos ya, ellos ya están casados, ya tienen otra familia, ya, ya soy abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que podemos ser padres ejemplares. Hoy en día, hermanos, es importante el rol que jugamos como padre en el hogar y ante la sociedad. No solamente, hermanos, nosotros como padres proveemos lo que es el sustento económico, que eso es muy bueno, que lo tengamos que hacer. Pero más allá, hermanos, también somos una figura de liderazgo, una figura que Dios ha puesto ahí para que podamos liderar en compañía de una ayuda idónea a los hijos que Dios nos ha dado, nos ha prestado. Pero hermanos, pero también hay que entender, hermanos, que los ataques de Satanás están en el día a día en nuestros hogares. Cada día se presentan situaciones diferentes en el hogar en los cuales puedes entender y te puedes dar cuenta que estamos en una batalla sin tregua, donde Satanás está intentando ahí entrar a nuestro hogar, a nuestras vidas, no para bendecirnos, sino para destruirnos. Los ataques con las ideologías modernas, las cuales, hermanos, están destruyendo los hogares hoy en día. Hoy en día cada vez vemos más hogares donde el padre decide declinar y terminar su hogar, su rol como padre, e irse a otro hogar o simplemente terminar y ya no seguir ahí. Obviamente, hermanos, esto es trabajo que Satanás está realizando en el día a día. La figura paternal cada vez se va haciendo a un lado por parte de la sociedad, donde ahora podemos ver matrimonios igualitarios en los cuales dicen no necesitamos a un hombre en el hogar para que pueda ser el papá, porque yo como mujer yo puedo ser padre y madre a la vez. Y la realidad es que hermanos, sí, podemos ver muchas mujeres que hoy en día pueden estar solas y pueden hacer la función de proveer al hogar económicamente, de que pueden estar ahí para proteger si alguien quiere hacer daño a sus hijos, pero al final del día esto no va a sustituir, hermanos, el rol o la figura de un padre que Dios creó desde el Génesis allá cuando estaban en el Edén y que Dios instituyó un matrimonio, un hogar, una figura de un hombre, varón, y una figura de una mujer. Entonces, hermanos, hoy en día el padre recibe muchos ataques. El padre recibimos ataques del enemigo. Estamos ahí constantemente expuestos a que no solamente tenemos que traer la parte económica y quedar bien, no solamente tener que reparar los perfectos que pueda haber en el hogar, sino que aparte también tenemos que ser de ejemplo a los que viven con nosotros, a los que nos siguen. Y es por eso, hermanos, que es necesario, padres de familia de aquí de padres de la iglesia de Huizacaná, que nos autoexaminemos, hermanos, como padres cristianos, no como padre que no tiene a Cristo en su corazón, no como padre que no conoce o no tiene temor de Dios, sino que nos autoexaminemos como padres cristianos y pensemos qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo es lo que ellos ven en nuestra casa? ¿Qué ejemplo es lo que ellos ven al andar en el día a día con ellos? ¿Qué ejemplo lo que es el que ellos ven de nosotros al estar aquí en la iglesia? Hermanos, vemos ahí, hermanos, a un Noé, que dice la palabra de Dios ahí que Noé creció o caminó en una generación en la que era una generación perversa. Al nivel de que estaba tan corrompida, hermanos, la tierra, que Dios decidió que era mejor terminar con la vida del ser humano. Su creación que Dios había hecho, ese ser humano que tanto amó y que lo puso en el Edén para que lo pudiera él ahí administrar, que él lo pudiera dirigir, que él pudiera estar ahí, y tanto lo amó que lo vio que estaba solo, tan triste, que decidió darle ayuda idónea a ese ser que Dios amaba tanto. Ahora dijo, ¿sabes qué? Lo voy a erradicar de la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano era mucho. Entonces, vemos a un Noé que le toca, hermanos, estar ante una generación perversa. Dice ahí, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, nos habla lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Y el primer punto que quiero tocar, hermanos, es que un padre ejemplar, hermanos, camina con Dios. Un padre ejemplar camina con Dios. Ante una generación, hermanos, tan perversa como la había en los tiempos de Noé, ante una generación tan perversa que hay hoy en día, hermanos,
Es importante que nosotros, hermanos, varones, como hijos de Dios, caminemos con Dios. Caminemos con Dios. ¿Sí? Es sencillo caminar en el mundo, es sencillo caminar en el mundo. Es sencillo acoplarnos a las formas de pensar, a las formas de actuar, a la forma de hablar que el mundo hoy en día lo lleva. Pero la Biblia nos pide, la Biblia nos enseña, y un ejemplo como Noé nos enseña que nosotros tenemos que caminar con Dios. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice el versículo 9. La palabra traducida, hermanos, como justo proviene del hebreo sadik, que expresa rectitud delante de Dios y una relación correcta con Él. El término traducido como perfecto es tamim, que significa íntegro, completo, irreprochable. Y estas palabras, hermanos, que describen aquí a Noé, lo describen tanto así, que dice en el versículo 8, pero que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No fue como que Noé fue y se paró y dijo, Noé, mírame, mírame, aquí estoy, mira, no. Dice la Biblia que Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé era una persona que era íntegro, completo, irreprochable. Y es importante, hermanos, que podamos ver el ejemplo de Noé y que el caminar con Dios, hermanos, no es algo que digamos, no, pues no es tan importante. No es necesario que yo camine con Dios. Con el hecho de que yo pueda venir a la iglesia, pueda estar aquí cada domingo, cada jueves, es suficiente para que mis hijos puedan ver que yo busco a Dios. Creo que más allá, hermanos, de eso es que ellos realmente nos puedan ver en el día a día que caminamos con Dios. Porque siempre lo he dicho yo, hermanos, aquí en la iglesia es sencillo ser cristiano. Aquí en la iglesia es sencillo yo pararme y decirle, oh hermano, Dios te bendiga y el Señor esté contigo y que me vean aquí, yo tratando de ser todo recto, todo bien, bien, muy bien hablado, preguntar cómo estás, cómo te va, estamos orando por ti, etcétera, etcétera, y que me vean. Y es sencillo. Pero apenas cruzar esta puerta y regresar y salir a mi hogar o salir hacia donde yo me desenvuelvo y comportarme de otra manera. Entonces, hermanos, el caminar con Dios, nuestros hijos tienen que ver, hermanos, que nosotros caminamos con Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué es tan importante esto. El cómo es que Noé influyó en la vida de sus hijos. Ahora bien, hermanos, Noé, hermanos, no, perfecto no significa, hermanos, que no cometiera pecado. Si vemos después versículos más adelante, en el capítulo 9, vemos cómo Noé tiene una gran falla ahí. ¿Sí, hermanos? Con esto, hermanos, es importante que tampoco tengamos una presión sobre nuestras vidas de que, es que yo tengo que ser perfecto, tengo que ser perfecto. No, hermanos, la perfección nunca va a llegar hasta que estemos delante de Dios. Pero yo sí tengo que demostrar a mis hijos, tenemos que demostrar cada uno a sus hijos de que tú caminas con Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos tratando de buscar, de ser un ejemplo para nuestros hijos. Y, hermanos, el padre ejemplar, hermanos, camina con Dios. Ahora bien, hermanos, la pregunta que resuena en este momento es, ¿tus hijos ven o tu familia, tu hogar, tu esposa, porque también es bien importante que la esposa nos pueda ver, ven que caminas con Dios? ¿Se dan cuenta que realmente estamos caminando con Dios? O si preguntáramos ahorita y dijéramos, oye, ¿qué opinión me da de tu papá? O a la esposa, ¿qué opinión me da de tu esposo? ¿Qué cree que diría cada uno de ellos de nosotros? ¿Acaso dirían, sí, mi papá, fíjate que él es un buen cristiano? Mm, Es un padre ejemplar. Me ha enseñado cómo amar a Dios. Me ha enseñado cómo trabajar en la obra de Dios. O tal vez sería la respuesta todo lo contrario. Algo inclusive vergonzoso. ¿Por qué? Porque no estamos siendo esos hombres que somos de ejemplo para nuestros hijos. Ahora, hermanos, un padre, hermanos, ejemplar, obedece la voz de Dios. Y obedecer la voz de Dios, hermanos, no es nada más otra vez el venir aquí a la iglesia. Es importante congregarnos. Pero obedecer la voz de Dios va todavía mucho más allá de eso, hermanos. Aún inclusive en contra de lo que yo quiero, yo deseo, de lo que a mí me gusta. Aún en contra de lo que yo pudiese decir, no, es que eso a mí no me agrada. Pero es importante, hermanos, obedecer la voz de Dios. Con el ejemplo, nuestros hijos van a obedecer también a Dios.
Dice ahí, hermanos, en el libro de Génesis 6, 14 y 22, hermanos, después de que ya vemos o nos da una introducción ahí el capítulo 6 de lo que Noé, cómo era, el perfil de Noé, las características que tenía Noé, nos empieza a describir un poquito acerca de qué es lo que pasaba, cómo es que estaba la tierra. Pero llega al versículo 14, hermanos, después de que Dios tenía una conversación con Noé y le pide hacer algo, le dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposento en el arca y la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Dios le está dando una orden a Noé. Una orden, hermanos, que en aquellos tiempos, pues realmente, si me permite el término, hermano, pues era una locura. ¿Cómo de repente te vas a poner a hacer una construcción de las medidas que estaba pidiéndole Dios a Noé que hiciera de un arca? Un arca porque le estaba diciendo que iba a terminar con la tierra por medio del agua, de la lluvia. ¿Cómo es esto, Señor? Y quiero pensar ahí a Noé tratando de razonar un poco de cómo es que el agua, cómo es que va a llover, porque en aquellos tiempos, hermanos, nos describe la palabra de Dios que no había lluvia como hoy nosotros la vemos. No había nada de esto. Y dice la palabra de Dios que le da una orden a Noé en el versículo 14. Y le empieza a explicar versículo 15, versículo 16, 17, 18. Les empieza a explicar cómo es que tenía que hacer esta arca. Y la palabra de Dios, hermanos, no nos describe de que Noé trató de huir de la presencia de Dios. La palabra de Dios no nos describe de que Noé se puso ahí a tratar de pelear con Dios y a cuestionar a Dios. No lo dice la palabra de Dios. Hay otros personajes en la Biblia que cuando Dios les da una orden, les pide algo, vemos que trataron de huir o que trataron de pelear con Dios o que trataron, pero que no estuvieron listos, prestos para obedecer. Pero dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, la tarea de Noé no era sencillo, porque era, hermanos, en un mundo en el que era un mundo perverso, en un mundo en el que había tanta maldad en sus corazones, porque todo el pensamiento de ellos, dice la palabra de Dios, que estaba solamente inclinado hacia el mal. O sea, no era una sociedad en la que ayudamos, no era una sociedad en la que buenos valores, no, la palabra describe que una sociedad era un mundo, lo describe así como el mundo antiguo, que era alguien que estaba todo su pensamiento inclinado siempre al mal. Y Noé comenzó una tarea maratónica de tener que construir un arca, de tener que pregonar de que iba a haber un diluvio, de que se arrepintieran, de que entraran al arca, de tener que hacer todo el trabajo de los animales, tener que escoger como Dios le pidió a Noé que lo hiciera. Más aparte, el cumplir en su hogar, con su familia, su esposa y todo, hermanos, no era sencillo. Y no era un hombre como tú y como yo, con sentimientos, con pensamientos, con errores. Pero lo importante aquí, hermanos, es que él fue obediente. Él fue obediente a la voz de Dios. Y la importancia, hermanos, de que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios, varones, es muy alto, muy importante. Ahora bien, hermanos, si bien en la palabra de Dios nos describe, y fíjense, hermanas que son esposas, hijos también, la importancia también de que ustedes puedan apoyar, obedecer a sus padres. La mujer, de que pueda apoyar al varón como esa ayuda idónea. No como un estorbo, no como una carga, si me permite el término, sino como una ayuda idónea. Y los hijos, hermanos, tan importantes también que puedan obedecer a los padres, no rebeldes, no contumaces, sino hijos obedientes, porque el padre, hermanos, Dios le encamina o le encarga, perdón, ciertas especificaciones o ciertos pedidos que como padres tenemos que hacer. Aquí no vemos a un Noé, más adelante lo vamos a ver, que la mujer fue desobediente y se quedó abajo, que los hijos fueron rebeldes y se quedaron abajo. No, hermanos, Noé fue obediente a la voz de Dios. Ahora, hermanos, la obediencia, hermanos, se traduce en acciones diarias. Obedecer a Dios es algo que diariamente yo tengo que hacer como varón, ¿sí? Y una de las acciones diarias, hermanos, es que yo obedezco a la voz de Dios y yo tengo que guiar a mi familia, a mis hijos, con el ejemplo, con el ejemplo. Y es ahí, hermanos, donde tal vez pudiésemos patinar algunos.
Con el ejemplo de que ellos me vean que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Con el ejemplo de que ellos me vean que yo puedo doblar rodillas ahí en mi hogar, intercediendo por ellos. Con el ejemplo de que mis hijos puedan, de que yo amo a mi esposa, la trato bien. Con el ejemplo de que mi esposa vea que yo a mis hijos les enseño, los corrijo. Acciones diarias. Acciones que no solamente digamos, sí, pues yo soy el varón de la casa y aquí se hace como yo digo porque yo soy el hombre. No, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante eso. Acciones diarias donde yo demuestro el amor y la corrección hacia mis hijos. Corregir a mis hijos, hermanos, con sabiduría, sin que dejemos a un lado el amor, la ternura para con ellos, la comprensión, así como Dios nos corrige a nosotros con amor. Obedecer la voz de Dios, hermanos, con acciones diarias donde yo pueda tener tiempo y dedicación para mis hijos. ¿Cuándo fue el último día, hermanos, que tú pasaste tiempo con tus hijos? Trabajamos todos los días y es importante que trabajemos porque tenemos que proveer. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú con tus hijos vamos a platicar y vamos a sentarnos? Vamos a caminar y mira, quiero platicar contigo estas cosas, jugar con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con ellos a leer la Biblia, la palabra de Dios? A saber qué les pasa, cómo se sienten. Importante, hermanos, el que puedas conocer el corazón de tus hijos, que los conozcamos. ¿Sabes qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus sueños? Hay un libro que escribió nuestro hermano el pastor Luis Ramos que habla acerca de los hijos. Y él en este libro, él describe cómo él perdió el corazón de sus hijos. ¿Cómo? Dices, ¿cómo? ¿Cómo que el pastor Luis Ramos es un pastor que tiene un ministerio que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha ayudado con tanta gente que les ayuda, que les predica, les enseña? Y está tremendo el libro porque describe cómo él descuidó lo más importante que era primero su hogar, ministerio de su hogar. Y él empieza a escribir cómo es que sus hijos se perdieron, fueron siendo rebeldes al punto de que tuvo que entregar el ministerio. Iglesia, les he fallado a ustedes, le he fallado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y tengo que entregar el ministerio. No puedo ser pastor así. Si no tengo a mi casa en su gestión, si no tengo a mis hijos. Gracias a Dios, hermanos, pues la iglesia lo respaldó, le ayudaron. Él se apoyó escribe el libro que él se apoyó con pastores, amigos de él, buscó a sus hijos, trataron de restaurar nuevamente todo su hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás va a querer destruir nuestro hogar. Pero es importante, hermanos, que le dediquemos tiempo, que ellos vean que yo obedezco la voz de Dios. Y cuando ellos vean eso, que yo obedezco la voz de Dios, ellos también van a comenzar de manera sencilla también a obedecer la voz de Dios. Porque saben, yo quiero imaginar cómo es que estaba ahí Noé construyendo un arca. Y la Biblia no nos describe tanto detalle, hermanos, pero Noé no pudo haberla hecho solo. Ya eran hijos ya grandes, adultos, ya con sus esposas, nos escribe la palabra de Dios. Pero los hijos tratando de ahí de apoyar ahí a Noé. Como les digo, no era sencillo. ¿Cómo me pides que haga un arca, que va a llover, que predique? Si esta gente aquí, pues, no les interesa nada de esto. Ahora bien, hermanos, fíjense. Algo bien importante. Algunos lo han dicho, lo he escuchado, predicadores y todo. Pero, hermanos, el predicador que vemos entre todos los predicadores que vemos, perdón, en la Biblia, Noé fue el único que no pudo ganar, digámoslo así, un alma que no fuera su familia. Para algunos pudo haber sido un fracaso como predicador. Predicas y no lograste. Pero, hermanos, él llevó a puerto seguro a lo más importante que era su hogar. Amén. Lo más importante, hermanos, que tú y yo tenemos en esta vida no es el coche, no son las pertenencias materiales, sino lo más importante, hermanos, que nosotros tenemos en esta vida
Es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa. Ahora bien, hermanos, recordemos que estamos viendo el tema de este mensaje es un padre ejemplar. Y decimos que un padre ejemplar camina con Dios. Hemos visto también que un padre ejemplar obedece a la voz de Dios. Ahora, hermanos, un padre ejemplar, hermanos, tiene autoridad y liderazgo en el hogar. Un padre ejemplar tiene autoridad y liderazgo en el hogar. No una autoridad como la que el mundo ofrece de que aquí mis chicharrones truenan y solamente soy yo. No una autoridad o liderazgo como el mundo ofrece, como el mundo presenta, sino una autoridad y liderazgo como lo marca la palabra de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, en esta área, varones, en nuestra vida? ¿Somos realmente varones que tenemos autoridad en nuestro hogar? ¿Somos realmente varones que tenemos un liderazgo en nuestro hogar? ¿O no tenemos autoridad y en nuestro hogar todos hacen lo que bien les parece? Nuestros hijos, porque ya crecieron, ya están grandes, ya trabajan, ya aportan a la casa y yo ya no puedo decir nada, ya no les digo nada. Llegan, entran y salen a la hora que quieren, le gritan a la mamá cuando ellos quieren, se le ponen aquí al tú por tú cuando ellos quieren. ¿Cómo estamos en el liderazgo? Por comodidad lo hemos entregado a la esposa, porque eso llega a pasar, hermano. Por comodidad prefiero entregarle el liderazgo a la esposa y que ella se haga cargo de los hijos, que ella los discipline, que ella les llame la atención, que ella sea la que está ahí. Porque yo tengo trabajo, ando cansado y yo no puedo y tú estás con ellos y etcétera, etcétera. Y entregamos eso, liderazgo. Pero sabes una cosa, hermano, un día Dios va a pedir a cuentas, nos va a llamar a cuentas y va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué pasó? Cuando estaba ahí en Génesis, hermanos, déjenme decirle esto, cuando estaba ahí en el Génesis, en el Edén, cuando el hombre cayó, lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Le habló a Eva. ¿A quién le habló, hermano? ¿A quién le dijo? ¿A quién buscó? Al hombre. A Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Por qué no buscó a Eva también? ¿Por qué no le dijo primero a ella? Hay un orden, hermanos, en la palabra de Dios. Y Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, hermanos, pero eso implica, como decíamos al principio, una gran responsabilidad. ¿Tus hijos o mis hijos nos ven? ¿O somos de los que en la mañana la esposa se levanta y es la que nos está cargando a todos? Ándale, vámonos, vámonos, porque se va a estar la iglesia, vámonos, vámonos, vámonos. Y está ahí, y uno como padre, siendo líder, que nos vean ahí, que nosotros estamos ya listos, somos los últimos. Pequeños detalles, hermanos, que nuestros hijos van a ver. Ellos van a ver si nosotros realmente somos varones que caminamos con Dios. Ellos van a ver si realmente nosotros somos hombres que obedecemos a la voz de Dios. Ellos realmente, hermanos, van a ver la autoridad que hay en el hogar. Las ideologías de hoy en día tratan de quitar toda la autoridad completamente al varón. Y el hombre, cómodamente, hermanos, lo cedemos fácilmente también, porque es más cómodo. Y es la realidad. Pero eso no deja delante de Dios que tengamos una responsabilidad. Bíblicamente, hermanos, la autoridad es del Padre. Pero siempre y cuando cumplamos realmente con el rol que Dios nos ha dado. ¿Sí? Un padre tiene autoridad sobre los hijos, los ayuda a crecer, no solamente físicamente, sino en todo el plano espiritual, emocional, en carácter, en social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hermanos, como decía un momento, la autoridad no es nada más porque yo soy hombre y ya yo soy el que mando. Nada de esto. La autoridad, hermanos, que Dios nos da no es como el hombre la da, que quiero llegar y con gritos y hasta inclusive hasta con malas palabras, y es que yo soy yo aquí el varón y yo aquí mando y aquí se va a hacer lo que tú me digas y tú cállate y eso no, hermanos, eso no es una autoridad o la autoridad que Dios nos enseña. Dios le pidió, hermanos, a Noé básicamente un plan de vida para sus hijos y Noé lo puso en marcha. Yo me quedaba pensando, ¿qué si Noé no hubiese obedecido la voz de Dios? Ay, Dios, ¿cómo que un arca? Ando bien cansado. No, ando bien cansado, Dios, llevo tantos años. Y luego imagínate estar contra todos estos hombres perversos y aquí todo lo que me están diciendo. Y no, mejor no. Mejor no hago ningún arca. No hago nada.
Mejor así. Acabo que ¿cuál lluvia? Pasaban los días, los meses, los años, las horas, los segundos y no pasaba nada, ¿sí? Pero nos dice la palabra de Dios que así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Dice la Biblia, hermanos, que Noé tenía 3 hijos. Ahí viene Sem, Cam y Jafet. Tenían sus hijos, tenían su esposa, sus hijos estaban ya casados, tenían sus esposas. Y hermanos, y Noé, hermanos, trabajó con ellos para llevarlos a un puerto seguro, para llevarlos a un refugio, para llevarlos a un arca, hermanos, en la cual pudiese representar un tipo de Cristo, donde hay salvación, donde hay un refugio. Y la pregunta, hermanos, que retumba en mis oídos, en mi mente, cuando yo estaba haciendo este mensaje, porque como siempre lo he dicho, quienes nos paramos aquí a predicar, el mensaje primero es para nosotros. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? ¿Hacia dónde estoy llevando a mi hogar? ¿Los estamos llevando, hermanos, hacia un puerto seguro? ¿O los estamos llevando hacia lejos de Dios? Donde moralmente les estamos enseñando a ser buenas personas, donde les estamos enseñando a ser profesionistas de bien, en el que ellos puedan estudiar, tener una carrera, tener títulos ahí, y etiquetas de licenciados, ingenieros, doctorados. Los estamos llevando, hermanos, ¿a dónde los estamos llevando? Que no digo que sea malo esto. No digo que sea malo, hermanos, que le demos educación a nuestros hijos, que les enseñemos principios morales. Eso no es malo, hermanos. Pero lo principal, hermanos, que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos es la palabra de Dios. Es el temor a Dios. Es a la salvación de sus almas. ¿Tú conoces a tus hijos, hermanos? ¿Los ves día con día? ¿Sabes qué es lo que leen? ¿Sabes qué es lo que ven? ¿Lo que escuchan? ¿Sabes con quién se juntan? ¿Saben si tienen un novio cristiano o no cristiano o cristiana? Y cuando ves todo esto, te preguntas y puedes pensar y decir, mi hijo no es salvo o mi hijo sí es un hijo de Dios. ¿Has pensado esto? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo se comporta, cómo lo que escucha, lo que ve? Los padres conocemos a nuestros hijos. Y sí, hermano, y si tú dices, mi hijo, no, no creo que sea salvo por cómo lo amo mucho, es mi hijo y todo, pero no creo que sea salvo por cómo se comporta. Llévalo a un puerto seguro, hermanos. Explícale que hay un diluvio. Es que siempre lo han dicho, siempre lo dicen. Sigue orando por él. Dobla rodilla por él. Sé ejemplo para él. Porque a lo mejor yo oro, yo trato de que él me vea que yo estoy aquí trabajando, pero él me vea allá afuera realmente como soy. Y yo le estoy impidiendo que él realmente llegue a Cristo. Porque en mí ve hipocresía, en mí como padre. Hermano, un padre ejemplar, hermanos, enseña la palabra de Dios y guía a su familia a un lugar seguro. Noé construyó el arca y dice la palabra de Dios, hermanos, que la familia le dice aquí en el versículo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda ¿qué? Versículo de ahí, capítulo 6, capítulo 7, versículo 1, dice ahí, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y ¿qué, hermanos? Y toda tu casa en el arca, tú y toda tu casa. No nada más los más pequeñitos que puedes traerlos a la iglesia, no nada más a las mujeres que ellas son más sencillo de poderlas invitar, no nada más, no. Dijo tú y toda tu casa. Toda tu casa es todo, hermanos, todo. Dios sabía lo que venía y la importancia. Imagínense, hermanos, qué pasaría, qué hubiera pasado si Noé no hubiera sido obediente y solamente él y su esposa, ven, que vamos a entrar, es que ya son grandes, ya tienen su familia y ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y nada más tú y yo. Después de que empezó a llover y que empezó a subir y que dice ahí que la Biblia que se abrieron los abismos, que se abrieron las fuentes de la tierra, no sé si de abajo como un volcán salió el agua y empezó todo y que la gente ahí empezaba a golpear y oye, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Pero ya era muy tarde. ¿Qué hubiera pasado si Noé y su familia se hubiera quedado ahí? Hermanos, no pensemos en el que hubiera pasado. Luchemos por nuestro hogar, nuestros hijos. Tú sabes cómo están tus hijos. Yo sé cómo están mis hijos. Y tenemos que llevarlos a puerto seguro.
No llevarlos a una religión, no a una religión, no nada más enseñarles que el domingo tenemos que estar aquí, no podemos fallar, sino más allá. ¿Por qué? Porque un día va a haber un juicio como lo hubo aquí. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Deuteronomio. En Deuteronomio, fíjense, hermanos, estas palabras que Dios le daba al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. En Deuteronomio capítulo 6, hermanos, en el capítulo 6, Dios les empieza a dar mandamientos al pueblo, mandamientos y estatutos. Dice ahí en el versículo 6 de Deuteronomio, y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero que nada, que la palabra de Dios esté sobre tu corazón, mi hermano. Primero que nada, que seas tú quien adoptes primero. Es imposible que tus hijos puedan adoptar la palabra de Dios si tú no la adoptas, si tú no la pones en tu corazón, no la practicas. Va a ser imposible. Dice ahí, y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ah, caray, a ver, otra vez, ¿cómo? Esta es la palabra, los estatutos, los mandamientos. Me está diciendo Dios a mí que yo primero tengo que guardarlos, que estén en mi corazón, que estén siempre presentes en mi corazón. Y que no solamente eso, sino que aparte yo tengo que repetirlas a mis hijos. Y que las tengo que enseñárselas en mi casa, andando por el camino, al acostarme, cuando me levante, o sea, en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú le enseñaste la palabra de Dios a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un hogar, un altar familiar con tus hijos ahí? Hijos, vengan, vamos a leer la palabra de Dios. Miren, vamos a orar a Dios, a dar gracias a Dios. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado económicamente. Tus estudios, lograste pasar el examen. Mira, tú ya encontraste un trabajo después de no haber encontrado tantos meses y todos esos meses Dios proveyó económicamente. Mira, ya estoy a unos años yo casi de terminar mi carrera laboral. Mira, se concretó este cliente o aquello, logramos hacer aquello. Vamos, hijos, vengan, vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle, vamos a tener un altar para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Importante, importante que lo puedan ver ellos. Va a ser una lucha, es una lucha. Yo con Rebeca se me revela, no quiere estar ahí cuando nos juntamos para leer la Biblia y cantar un corito. Y está así, y ya, se revela, no quiere estar. Frida dice, ya tengo sueño, pero yo sé que si les pongo la tele, se quedan ahí horas, ¿sí? Pero es mi trabajo, hermanos, tener que hacerlo. Es tu trabajo tener que hacerlo, varón. Y hermana, es tu trabajo tener que apoyarlo. Porque acuérdense, hermano, usted es la ayuda idónea, hermana. Y la mujer sabia dice ¿qué? Edifica su casa. Y la necia la destruye, la derriba. Hermana, hay que ser sabias. Porque el marido a veces nos colapsamos. Pero aquí estoy yo, ayuda idónea, para ayudarte con mis hijos. ¿Sí? Y entre los dos llevar a un puerto seguro. Pero dice aquí, hermanos, el versículo me llama mucho la atención. Dice, esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Básicamente, hermanos, en todo momento. Y bien interesante, hermanos, ahí como en el versículo 21, Dios le dice, mira, nada más también dile esto a tus hijos. Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. El testimonio. Hijo, yo antes era así, hijo. Yo antes era un borracho, yo antes era un maldiciento, un mujeriego, y yo por eso te corrijo, yo por eso te amo, yo por eso te enseño, te pongo a que leamos la palabra de Dios, te llevo a la iglesia, porque yo no quiero que tú seas como yo, porque yo era esclavo de Faraón, del mundo, y ahora yo no quiero que pase esto por ti. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, nuestros padres que a lo mejor ya no están en vida, nuestras madres que a lo mejor ya no están en vida, lucharon para que nosotros no siguiéramos una línea del mundo como tal vez vivíamos. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros. Ahora, hermanos, es importante, hermanos, que como padres ejemplares enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios.
Dice ahí, hermanos, en el versículo, ahí volvamos al libro de Génesis, hermanos, rápidamente, ya estamos por terminar, en el libro de Génesis, capítulo 7, que dice, hermanos, que ya capítulo 8, cuando ya, hermanos, termina, hermanos, ya el agua ya se bajó, ya no hay más inundación, ya pasó el diluvio. Dice ahí, hermanos, en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y versículo 21, hermanos, mire qué hermoso esto. Y percibió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos, a Noé Dios no le pidió, y terminando aquí todo, y cuando baje esto, quiero que me hagas un altar y que sacrifiques para que llegue a mí como olor grato. Dios no le pidió nada de eso a Noé. Pero dice la palabra de Dios que Noé honró a Dios por medio de este holocausto, una ofrenda donde Dios percibió que era grato hacia él. Hermanos, ¿qué percibe Dios en nuestros hogares? ¿Cómo ve Dios tu hogar, varón? Dios ve en tu hogar un varón donde hay un varón que obedece la voz de él. Dios ve, hermanos, en tu hogar un varón que camina con él. Dios ve en tu hogar un varón que tiene autoridad, liderazgo, no gritos, no empujones, no amenazas, sino un liderazgo con un temor hacia Dios. Dios ve, hermanos, eso en tu hogar. O Dios ve, hermanos, en tu hogar, un hogar en el que hay pleitos, yo ya no voy a la iglesia, y si quieres, y yo voy a vestir como yo quiera, y tú a mí no me mandas porque yo ya tengo tal edad, y tú cállate, mujer, porque yo estoy hablando. ¿Dios ve eso, hermano? O Dios ve un hogar en el que realmente hay una armonía, donde hay un hogar donde se está edificando, un hogar donde están edificando, donde están haciendo un altar para Él. Dice ahí, hermanos, en Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Dice, y servir a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero, dice el versículo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano varón, ¿qué tipo de legado quieres dejar en tu familia? ¿Un legado, hermanos, en el que perdure? ¿En el que perdure en el camino de Dios? ¿En un hogar en el que ellos, la generación que se levante, siga sirviendo a Dios como hay muchos casos hoy en día aquí? Lo veíamos hace algunas semanas en estos varones que estuvieron al inicio de esta iglesia. ¿Qué legado vas a dejar? No nada más pensemos en que no, hombre, les quiero dejar 2, 3 terrenos, les quiero dejar la empresa, les quiero dejar mi puesto si trabajo en comisión, o en el agua, en agua y drenaje, o les quiero dejar un seguro. No, 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 no. Todo eso es bueno. Y esfuérzate, échale ganas. Se los puedes dejar. Pero, ¿qué legado espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Quieres que sea un legado en el que termine en fracaso? Porque ellos nunca vieron en ti un padre ejemplar. ¿O quieres dejarles un legado en el que ellos eh, siempre sirvan a Dios? La segunda, tercera, cuarta generación. Es importante pensar en esto, hermanos. Ahora bien, hermanos, miren. Noé, la tarea no fue sencilla, ya lo mencionamos. El trabajo fue difícil, pero él obedeció a Dios. Y él a su familia le dijo, vamos al lugar seguro, al arca. Vemos, hermanos, otros ejemplos, como un Lot, un varón
que conocía de Dios porque caminó mucho tiempo con Abraham, padre de la fe. Un varón que se fue acomodando en aquellos tiempos, se sentaba a las puertas de todo lo que era ahí las ciudades. Por cultura se sentaban solamente los principales, los que estaban ahí como principales. Se sentaba ahí y veía todo lo que pasaba. Él se fue acomodando, se fue adaptando a este mundo, no pasa nada. La ideología, la filosofía fue entrando en su familia. Y cuando Dios dijo que iba a destruir y que salieron de ahí físicamente, pero el corazón de la esposa se quedó ahí. Y Dios la convirtió en estatua de sal. Las hijas salieron de ahí, pero su pensamiento estaba igual de pervertido, que dijeron, nosotros no tenemos descendencia, emborrachemos a nuestro padre y nos alleguemos a él, y así nos dará una descendencia. Tremendo, loco, siendo un padre que sabía lo correcto. No pasa nada, no pasa nada. Cuando digas, hermano, no pasa nada, ten cuidado porque sí va a pasar mucho. Es que no pasa nada si mi hijo se junta, mi hija se junta, ¿verdad? No pasa nada si mi hijo o mi hija tiene un novio, ¿tá? Que no es cristiano. No pasa nada si yo como quiera de repente aquí me echo un cigarrito, nadie me ve, una cervecita, acabo que una no es ninguna, dicen. No pasa nada. Elí no le estorbó a sus hijos, Elí. Siendo Elí un sacerdote, no era uno más del pueblo, era un sacerdote. Y él tenía una encomienda de pararse y compartir la palabra de Dios. Y él no le estorbó a sus hijos, dice la palabra de Dios, que no les estorbó. Y estorbar es estorbar, hermanos. Ya estás grande. Pues mientras estés en esta casa, vamos a seguir yendo a la iglesia, vamos a orar a Dios. No importa que tú trabajes y que des para la casa. Es más, ya no me des nada, pero te quiero aquí en la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios, porque Dios ha sido bueno contigo. Ah, hermano, es que ya está grande, ya está grande, que haga lo que quiera. Es que el niño anda cansado, tiene mucha tarea y no puedo dejarlo que se quede mejor ahí. No, hermano, los muchachitos no nos quedamos a estudiar, es lo último que hacemos, la verdad. Elí, hermano, no le estorbó a sus hijos. Y vemos cómo Dios terminó completamente, ya no tuvo descendencia. Murió Elí, perdieron todos, sus hijos murieron. ¿Y sabe qué es todavía peor? Que el arca del pacto fue secuestrada, una encomienda que tenían. Hermanos, esforcémonos como varones. La tarea no es sencilla, varones, porque tenemos que trabajar. Estoy pensando, voy a pagar el agua, voy a pagar la luz, la colegiatura, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Un cliente me canceló, en el trabajo que yo tanto quería me rebajaron esto, ahora tengo este problema, mi mujer la veo triste, está llorando, he batallado con mi hijo, con mi hija, tiene problemas en su hogar, con su esposo, ahora que ya están casados, sus hijos están batallando él, yo estoy aquí, ya no tengo las fuerzas para yo poder ayudar. Varón, no es sencillo. Todo esto pasa por nuestra mente. Amén. Todo esto pasa. Pero busquemos ser de ejemplo aún así entre todo esto, ante todo esto que pasa, busquemos de ser de ejemplo, hermanos, porque Satanás va a querer destruir lo más hermoso que tenemos. Y el juicio va a llegar, hermanos. Así como llegó en algún momento el diluvio, así como en algún momento Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, así como en algún momento Dios llegó el juicio a la casa de Elí, va a llegar, hermanos. Pero también, hermanos, va a llegar la bendición, amén. Si obedecemos a Dios, si buscamos el rostro de Dios, si nos ponemos fieles a Dios, Dios bendice, hermanos. Créanme que sí, Dios bendice. Aunque económicamente andemos cortitos con frijolitos y huevitos, pero Dios bendice. Amén. Pero es mejor yo que mis hijos sigan en el camino de Dios y no se pierdan. Oremos unos por otros, hermanos. Yo oro por muchas familias de aquí, por sus hijos. Y yo me he acercado con algunos. Oye, estoy orando por tus hijos. Sí, porque yo no estoy en esa etapa todavía. La viví en mi casa, con mis hermanas, en mi hogar, y lo recuerdo bien. Y un día lo voy a enfrentar esa etapa cuando mis hijas crezcan.
Entonces, cuando llegue esa etapa, yo sí los voy a pedir, oren por mi hogar, como ahorita lo hago, pero cuando llegue esa etapa, oren por mis hijas, por ellas, pues ahorita lo hago. Entonces, hermanos, busquemos el rostro de Dios, busquemos ser de ejemplo, que caminemos con Dios, que seamos líderes y guías en nuestra casa, que seamos varones que somos de ejemplo para nuestro hogar. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde te agradecemos porque sabemos que tu palabra nunca volvió vacía. Gracias, míos, porque con tu palabra podemos ver cómo es que tú has trabajado por muchos años en las vidas de tus hijos. Vemos cómo por tu palabra, cómo es que has guiado a tanta gente, has amado a tanta gente, pero también vemos con tu palabra cómo es que tú has, mi Dios, traído juicio a tanta gente por la rebeldía de los corazones, por la negligencia, la desobediencia. Pero ahora, mi Dios, nosotros que hemos escuchado tu palabra, primero que nada queremos pedirte perdón como varones, si en algo te hemos fallado, si en algo, Padre, hemos dejado a un lado. Ayúdanos como varones a ser de ejemplo para nuestro hogar, ser varones que caminemos contigo, ser varones que tengamos temor de ti y que podamos guiar a nuestra familia a un lugar seguro. Hermano varón, yo sé que no es sencillo por las circunstancias de la vida que a veces es complicado, pero te animo a que sigas adelante. Te animo a que no tires la toalla. Sigue adelante. Dios está contigo en tu hogar. Dios está con nosotros en esta iglesia. Pero tal vez hay alguien que me diga, hermano Arturo, ore por mí, porque yo estoy dejando mi autoridad a un lado. No estoy siendo de ejemplo para mi esposa, para mis hijos. Y creo que estoy fallando a Dios. Hay alguien que pueda decir, solamente levante su mano, hermano, y vamos a estar orando por usted. Hay alguien que diga, yo quiero ser un mejor varón para llevar a mi hogar a un puerto seguro. ¿Hay alguien, hermanos, que quiera? Dios le bendiga. Bien, baje su mano. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén, amén, hermanos. Baje su mano. Varón, Dios le bendiga. Todo se inicia, hermanos, por tener un deseo en el corazón. Amén, hermano. Dios te bendiga. Y ese deseo, hermanos, que nunca termine. Estaremos orando, hermanos, por tu hogar, por tu vida. Oren por mí también. Oremos unos por otros como varones. Iglesia, hermanas, jóvenes, oren por los varones de esta iglesia también. No lo dejemos a un lado. Siga orando, hable con Dios, hermano. Bendito Dios, te agradecemos porque has hablado en nuestras vidas y permítenos ser varones que te sirvan, ser varones que propongamos en nuestro corazón el repetir aquellas palabras que Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que llevemos a nuestro hogar a puerto seguro, que no se pierda ninguno de nuestros hijos, de nuestras hijas. Gracias, Dios, porque tu palabra llega a nuestros corazones. Gracias por los varones de esta iglesia. Síguelos usando, bendícelos a ellos y a sus familias. En Cristo Jesús. Amén.